todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Fluya el Sexo. Una vez más estoy con mi amiga Caro. ¿Cómo estás, Caro? ¡Holi! Muy bien, muy contenta y muy contenta, la verdad. Te Siempre me extrañaba, pongo Caro. contenta. Sí, yo también. Tanto, tanto. Mucho La vida tiempo. pasa tan rápido. Sí, la ¿Cómo has vida pasa rápido. estado? Muy bien, Caro, muy bien. Disfrutando del verano. No como ustedes, disfrutando del frío. Sacando pica. Bueno, así ha sido siempre nuestra historia. Aunque tú Sí. estuviste en verano ahora esta vez, has estado en un año muy veraniego. Sí, he tenido un solo verano. Ah, te lo Sí. mereces. Sí, pero bien. Todo bien. Y bueno, y Oye, Caro. estamos aquí de regreso. ¿Mm? Caro, obviamente te quiero preguntar, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la experiencia sexual. ¿Qué es la experiencia sexual? Porque hablamos mucho, se habla mucho en las conversaciones. Es un concepto que aparece bastante, esta idea de que hay gente que tiene más experiencia sexual y gente que tiene menos experiencia sexual. Eh, entonces quiero que desarrollemos este tema porque cada vez veo que hay preocupaciones al respecto. Entonces, así como al más puro estilo de que fluye el sexo, el primer podcast de sexualidad. Oye, sí, yo quiero comentar eso. Ya, coméntalo, a He ver. visto de verdad mucho contenido y mucho ahora podcast de educación sexual y yo quiero que nuestra comunidad nos apoye para dejar en claro que nosotros ¿Quiénes fuimos el somos? primer podcast de educación sexual en Chile, porque es verdad, Sí, sí, es verdad he dicho. y sí, y así somos, tenemos cierta cuota de ego y creemos que merecemos ese reconocimiento. Pero no, Bueno, no solo nosotros, es nuestra comunidad, porque nuestra comunidad verdad. puede decir, oye, yo escuché el primer podcast de educación sexual. No, no Y, nos gusta y, ser y- así. no, no, sí, no, es No, verdad, ya, seamos honestos, seamos honestos. Ahora, me que está muy encanta. bueno que surjan más podcasts, ¿cierto? Que Sí. nada en contra de ustedes, si no están escuchando, que es muy posible. Es muy posible que quieran copiarnos, pero si nos están escuchando, felicitaciones. Está muy bien lo que están haciendo. Nunca está de más que haya educación sexual, pero, pero, pero bueno. Fuimos Ay, parte de una apertura de caminos, ¿no? En sí, esto de la sí, educación sexual, por lo menos en este formato. Ya habían otros podcasts, pero sí. nuestro formato fue muy bien pensado para que se diferenciara de lo que había. Entonces, así pasa, vos, con las buenas Sí, ideas, querido. nosotros salimos de lo académico y siempre dijimos lo mismo. La idea es que es una conversación de amigos y por eso nuestra comunidad, yo siento que nos quiere porque lo hablamos siempre como amigos. Cuando nos escriben es Sí, así también. Y a mí sí, eso me es verdad. encanta. Así que un saludo a Eh, todos los que siempre escriben porque los queremos. Sí, y bueno, y los tenemos súper como presentes, ¿no? Cuando Sí. empieza a pasar el tiempo y no hemos subido nada, la comunidad es tan hermosa que dice cosas como del tipo, igual estoy escuchándome por tercera vez el capítulo de seducción, esta vez lo volví a escuchar y estoy tomando apuntes. Entonces, yo honestamente, yo escucho varios podcasts, o sea, consumo podcasts, pero jamás en la vida me ando repitiendo los capítulos. Entonces, queridos, son lo máximo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Sí, oye, y hablando de la comunidad, antes de ir al tema que vamos a hablar hoy día, Caro, en este tiempo, en este receso, quiero que sepan que con la Caro hemos tenido, 10.000 situaciones al mismo tiempo que nos han imposibilitado grabar el podcast por un mes y medio, yo creo. Mm. Pero yo como digo ya, ok, no importa, ya volveremos. Y en este periodo yo estuve solucionando algunas cosas y vamos a tener algunos materiales más entretenidos para los suscriptores. Mm, Donde vamos a sí, poner tecnología, va a ser hecho en video, obviamente. Y sí, pero no quiero hacer más spoiler. sí, no hagamos más No, no spoilers, quiero. pero les dejamos eso. Aunque, bueno, para que sepan, ya no lo hemos olvidado, no, No, jamás.
Jamás, jamás. Jamás. Y sí, se viene muy bueno para seguir, ¿no? Como explotando este formato del videocast. Sí. Que a todo esto, para quienes nos vean por Twitch o nos estén viendo, hay como algo diferente, ¿no, Nico? Sí, cambiamos el look de el video porque no sé, sentíamos que teníamos que seguir creciendo. Ese es el tema, Caro. A mí me encanta porque Sí. nosotros todas las veces vamos creciendo, mejorando, tratando de hacer el mejor contenido y obviamente no solo desde el punto de vista de lo que vamos a hablar, sino que también desde el punto de vista técnico, y la Caro ha tenido que aprender harto. Bien, Caro. Sí, Bien, estoy orgulloso de ti. he tenido que aprender. Y tú has tenido que tener mucha paciencia conmigo y mucha tolerancia a la frustración. Así que sí, estamos más más Sí. grandes. Que Fluye el Sexo está más grande. Nuestra comunidad sigue creciendo, nunca para de crecer. Eso es insólito. Que un podcast que no se actualiza tan rápido siempre esté teniendo nuevas personas en su comunidad. Así que bueno, estamos con este cambio de look. Para que no nos vean, sepan que estamos con un sensual fondo rojo. Pueden detectar que hay otros sonidos de fondo, ¿cierto? Bueno, Sí, muy la a la idea- altura de un podcast que tiene más experiencia. Tiene más experiencia sexual, entonces llega hoy Lo día más con nuevo divertido de todo es que hemos hecho todo este preámbulo de la experiencia, el tiempo, etcétera, para hablar de la experiencia sexual. Solo por look. eso. Exactamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Oye, Caro, eso sí, De- yo quiero pedir algo. A toda la gente que nos escuche, la mayoría te sigue a ti. No me siguen a Ujú. mí, Caro. Yo quiero que me ¿Por qué sigan hacen para que eso? interactuemos. Yo soy muy simpático, que- yo contesto Es todo. que yo no sé si. Mira, a mí me pasa una cosa con la comunidad. Ok. Yo siempre que subo un video tuyo, lo comentan. Pero a mí, Que hay. A mí, Entonces, yo basta. yo tengo algunos ya amigos de la comunidad y ellos me comentan y todo, y normal. Pero ¿dónde está el resto? Porque yo tengo que ser honesto, la cara siempre me dice, oh, dijeron esto de ti, oh, Nico, Mm, díganmelo mm, a mí. Yo voy a ser muy ujú. feliz, lo voy a agradecer. Eso es súper importante. Sí, eso creo que tengo que agradecer sobre la comunidad. Han contribuido significativamente en mi autoestima. eh, en mi seguridad profesional y todo. Entonces, hagan lo mismo con el Nico, por favor. Oye, Y espérate, Caro. Lázaro acaba de unirse a nuestro chat de Twitch y nos dice que, hola chicos, puede que esto sea parcialmente antiético, pero estoy tomando pruebas. Soy profe y escuchándolos con audífonos Bluetooth. Un abrazo a ambos. Deberíamos ¡Oh! hacerlo reír. Ahora que está tomando ¡Oh! pruebas, ¡Qué bacán, póngale mala, Lázaro! póngale cero. Oye, Lázaro, qué bueno estarte acompañando en este momento de estar corrigiendo evaluaciones que, en mi experiencia cuando he sido profe, es, ¡ay, qué cosa más Pero Caro, poco estimulante! cuéntale un chiste para que Mm. se ría. Ay, Cuéntale un pero chiste. yo, la que cuento Uno malo, chistes, esos pero son los sí, más estoy muy divertidos. no sé, bloqueo, estoy con un bloqueo creativo en este momento de chistes. Lázaro, por favor, gracias por acompañarnos. No es antiético porque mientras estás corrigiendo ahí, también al mismo tiempo estás aprendiendo. Ah, Oh, qué filosófica. no, Muy bien. no, y nos estás acompañando en esta fría jornada, por lo menos en Chile, de viernes. Sí, súper fría jornada en Chile. Bueno, querido, yo Con no voy a estar recorta. mirando Twitch, no estoy mirando Twitch porque para variar, adivina que me quedé sin batería, así que no en el Un celular. clásico. No hay problema, yo puedo leer todos los comentarios, Caro. Ya, vamos a nuestro Ya, tema porque buenísimo. siento que partimos súper disperso, Caro, y ya nuestra audiencia debe estar así como, ya, pues chiquillo. Ya, Oye, ya, claro, pues, adelantando ya, la pues. cuestión, ¿cuándo van a hablar del tema? Sí, es muy molesto cuando los podcasts hacen eso. Ya, a mí me molesta, ¿por qué están hablando de ellos si yo vengo aquí a aprender de otra cosa? Ya, pero tienen que entender que los extrañábamos y queríamos hablarles. Eso es. Y además que nosotros no hablamos muchas veces si no es por acá. Entonces, recién nos estamos saludando con el Nico después de una buena cantidad de tiempo. Sí. Es la alegría, es la euforia del momento. Sí. Ah. Hoy te ves tan lindo en este formato, Nico, te pasaste. Ah, o sea, en otros no. Gracias, Caro. Yo creo que nos quedó bien este. Esa, Yo creo que esa, nos favorece.
Ese es mi amiga, pues el otro formato no te veíais bien, Nico. En este Ay, sí. mentiras. Siempre te digo que eres lindo. Y, Sí, lo sé. em, y sí, y por favor, quienes me siguen, síganlo, háblenle, no muerde, una buena No persona, es muerdo. simpático. Es que eres intimidante. No, ya, pero ¿cómo, Caro? Sí, eres Vamos, ¿te parece intimidante. que hablemos de de por qué tú crees que soy intimidante al final y vayamos a hablar al tema Me parece muy bien. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Vamos, como les decía. con la ¿Mm? experiencia, Caro? Experiencia Con- sexual. Pero yo tengo una pregunta antes que todo. Tenemos que definirla, porque se habla mucho de que tienes experiencia, no tienes experiencia. eh, si hay gente que dice, yo tengo mucha experiencia. Pero, ¿qué es en sí la experiencia sexual? ¿Qué es Es que de haber eso se tenido va a sexo tratar todo el muchas capítulo. veces? De eso se va a tratar todo el capítulo. Así que si la quieres así como responder en un segundo, el capítulo va a durar un segundo, porque gran Ok. parte del capítulo de hoy se va a tratar de que hagamos esta deconstrucción juntos de qué es lo que hemos entendido históricamente por experiencia. Pero antes de ir a responder esa súper pregunta que va a ser parte del espíritu de hoy, quería que nos sinceráramos, querido No, Nico. ya va a empezar. Ya tengo miedo. ¿A ti te ha pasado que has sentido que te falta experiencia sexual? No digo ahora, que claramente tienes mucha, pero en algún momento de la vida, ¿has sentido que, ay, me falta experiencia sexual? Creo, voy a ser súper sincero en esta respuesta. Eso es como un preámbulo para... Creo que no, porque cuando fui creciendo, nunca me lo cuestioné. Porque creía que era un parte, uno va aprendiendo. Yo creo que tiene que ver con lo que nos enseñaron en mi familia, mis papás, que sacaron todas las presiones posibles que podían haber. Entonces para Ya. nosotros fue como, mi papá me acuerdo, nos dijo un día, aquí todo lo que ustedes ven en las películas y todo eso no es así. Uno aprende, uno tiene que comunicarse con su pareja, con quien vaya a tener relaciones y de esa forma ir creciendo y aprendiendo. Entonces nunca sentí que no tuviera experiencia sexual porque nunca me lo cuestioné. Ah. Claro, lo entendías como algo que se iba como adquiriendo y tampoco parecía tan relevante, o sea, como... Así es. Ah, mira. Bueno, vamos a invitar un día al papá de Nicolás para que nos diga si todo esto es real. Pero pregúntale a Álvaro, Álvaro lo va a corroborar. Álvaro. Sí, no, la verdad es que sí. Y no, y yo conozco a tus padres. Sí. Eh, Tomé once con ellos. Saluda a los tíos, a los suegros de Chile y el mundo. Eh, No les digáis eh, eso, caro, no les digáis que... ¿Por qué no? No, porque después me presionan a mí, presionan al Álvaro, que por favor, ya, pues, cuando... Ya, no. Un saludo, los amo. Los extraño, Sí, pero son los amo. exquisitos, son súper lindos. Bueno, qué maravilla, Nico. Creo que eres probablemente parte de un grupo muy limitado y reducido de gente que quizás no ha sentido esto. Y qué maravilla que no lo sentiste, porque en realidad genera mucho malestar muchas veces. Personalmente yo sí lo he sentido. Y no lo he sentido como solo una vez, lo he sentido Ujú. varias veces en la vida y no lo he sentido solo em, como hace tiempo, sino que también lo he sentido como, no sé, mucho más como recientemente. Aparece como ese pensamiento que no necesariamente es un pensamiento con el que estoy de acuerdo, ¿sabes? Como, porque yo sé todo esto que vamos a hablar hoy día, como al final la experiencia sexual, que es lo relevante de la experiencia sexual, pero aún así hay cierta presión que a veces está como súper introyectada, como súper incorporada en uno, y a veces rápidamente se cuelan los pensamientos y ahí aparece. Pero, Caro, ¿en El- qué momento tú ¿Mm? sientes que no tiene experiencia? Porque yo creo que muchos en este momento están pensando, ok, como quizás lo han sentido, pero no lo han identificado bien. Mira, te voy a hablar como distintos episodios como en mi vida. Vamos a ir a los 5 años. No, no, yo creo que cuando recién empieza a aparecer el tema de sentir que hay una cierta diferenciación entre mi, entre comillas, experiencia sexual y la de otras personas, yo creo que viene a ser más como la adolescencia.
cuando empiezan a aparecer como los primeros relatos como de experiencias sexuales de mis pares. ¿Ya? Entonces, claro, ahí ya veía, por ejemplo, y te estoy hablando de la adolescencia cuando todavía no estamos hablando de, oh, cuánta experiencia sexual, sino que los primeros besos, las primeras salidas, que como de alguna manera, y habían personas que iban avanzando a una velocidad y otras íbamos a otra velocidad, o teníamos otros intereses, estábamos quizás en otra cosa. La verdad es que a mí siempre me interesó mucho el tema de las relaciones, y sí, yo feliz de que avanzara mi experiencia como sexual y relacional. Sin embargo, iba en un ritmo un poquito más lento. Entonces en ese momento ya ahí algo empieza a aparecer. Quizá en ese momento no tenía que ver con la experiencia sexual como concepto, pero sí con esta idea de que hay gente que como que avanza a una velocidad distinta a la mía. Y Sí. creo que eso fue algo que marcó parte de mi identidad sexual como al comienzo, así como en la adolescencia, hasta los 20 y tanto, como muy marcado por eso, por una sensación como de, entre comillas, desventaja. Mm. Eh, y que no tenía que ver con mi falta de motivación, sino que de tener como experiencia, sino que más bien con mi realidad, que no salía tanto, no tenía tantos permisos, tantas libertades, también tenía como ciertos sustos, como de empezar a salir con personas, y también una educación sexual muy basada en el miedo también, entonces como de repente podía sentir como el deseo como de querer conocer personas, de que ocurriera algo, pero aún así también había mucho susto. Entonces, ahí en una cosa media comparativa, está esto de sentir que me quedo atrás. Luego ya cuando empiezan a aparecer también, y aquí está, si nos vamos dando cuenta, es mucho el tema de la comparación, ¿no? Como, y entonces Sí. luego aparece como dentro de mis pares también como ya experiencia de carácter mucho más sexual, eh, y yo a años luz. Yo estando en primer beso, ¿ya? Y aquí ya estábamos dentro de los pares como experiencias sexuales. Entendiendo ciertas experiencias sexuales como coito en mis pares, que eran mayoría mujeres heterosexuales. Eh, y siempre que se hablaba de esto era con una suerte como de orgullo y como de grandeza, y que generaba como algún grado hasta como de admiración, así como, oh, ella está viviendo esto Sí. y, y yo estoy años luz. Y ahí empieza entonces la locura, y la primera locura que me vino, que fue como que hay algo malo conmigo, o sea, como, ¿qué pasa? Que hay gente que puede vivir eso y yo no. Y Mm. ahí ya empiezo a tocar los terrenos oscuros de la sensación, y así creo que empiezan a hacer este asunto de la inseguridad y la falta de experiencia sexual. Sí, yo creo que muchas veces nos pasa igual cuando somos más jóvenes, que creamos o no las presiones de nuestros pares van haciendo que nos inseguricemos y que creamos que las cosas son de una manera determinada. Ujú, Y ahí, bueno, es súper importante, creo yo, la comunicación. Ojalá es por ejemplo, en mi caso sí fue importante con mis papás porque ellos bajar las expectativas como, epa, no, no, la vida no es mm, eso, no es así, no funciona de esa manera. Entonces, de esa manera yo creo que lo pude controlar más, pero sí lo veía constantemente. O sea, yo iba en un colegio de solo hombres, entonces imagínate la presión alrededor en sí, oh, todo así como, imagínate. iba a una fiesta y era como, ya, ¿y le diste un beso a alguien o no? Ah, no, Claro. todavía no dais tu primer beso. Mm, Imagínate desde ahí. Desde está ahí ahí. ya empezaban las presiones y obviamente eso te va insegurizando. Ahora, hay personas que, por ejemplo, no tuvieron novio o novia en muchos años, o Mm, incluso hasta ahora quizás puede que no tengan ujú, novia claro. y están inseguros porque dicen, oh, me falta experiencia, oh, me falta esto. Entonces, eh, yo creo que es un tema delicado, que es un tema que todos en algún momento nos sentimos inseguros y sentimos que nos falta experiencia en algo. Ujú, Eh, claro. entonces, sé, Caro, mi visión de esto es importante entender para nosotros qué es lo importante. Y para eso tenemos que eh, dejar de escuchar alrededor todo lo que nos Mm, van diciendo y tratar de entender que la vida no es como el resto espera que sea la vida.
Porque a Claro, veces hay mucho ego de por medio, pues claro. O sea, te aseguro que la mitad de las historias que nos dicen cuando somos adolescentes son falsas. Te lo claro, es muy aseguro, probable. te lo aseguro. Sí, sí, es muy, muy probable que así sea. Y, pero claro, pero más allá de que si son ciertas o no, creo que es interesante esto de observar por qué si se sigue necesitando de eso, porque de contar nuestra sexualidad de esta manera, eh, de una manera como si también estuviéramos casi entrando como en términos competitivos, ¿cierto? Como de quién tiene más relaciones sexuales, quién tiene más experiencia, y nada, como que, y cómo se van creando también las identidades en términos sociales, como que va diciendo, ah, no, este es como, no, Sí, este es winner, sí, este se ha metido con no sé cuánta, desgraciadamente, y pasa también en el caso de las mujeres, como, ah, no, que esta ya está como súper usada, súper fácil, o sea, como espero que eso esté cambiando, querida, pero yo crecí con eso. Entonces, además existía esto otro, que era como, parece que es bueno tener experiencia sexual, como siendo mujer, por ejemplo, hetero, pero parece que no tanta experiencia sexual, porque si es mucha, también eso no está bueno. el fin de la hipocresía. Entonces, al final, como, ¿cuál es el punto de experiencia en que estoy bien y como que soy bien vista por esta cantidad de experiencia y cuál es el punto en que ya mi experiencia quizás es tanta que ya no me juega a favor? O sea, claramente hay mensajes como, claro, la hipocresía, estos mensajes muy contradictorios que no son mensajes tan vacíos, son mensajes con los que nos relacionamos de manera muy cotidiana, muy, muy cotidiana, Sí. entonces inevitablemente se van metiendo de alguna u otra manera en nuestra historia. Entonces, bueno, ahí yo siempre como que transparento bastante porque creo que para mí fue muy fuerte esta experiencia, y es que también yo misma, como mi iniciación sexual, yo misma sentí que yo me la como, yo me presionaba a mí misma porque me generaba un estrés muy grande sentir que me estaba perdiendo de mucho. Entonces, me estoy perdiendo de todo esto. Entonces, ¿cómo ya? Carola, tírate al mundo, como involúcrate con alguien. Y, y eso de alguna manera también con una cantidad de miedo, de inseguridad también, pero necesitando quitarme como esta sensación de que ya era parte de mi identidad, como sea alguien que no tenía experiencia sexual. Y quería tener pronto una y dejar de estar en ese grupo de gente que no tiene experiencia. Mm. O sea, y cómo la sexualidad, mi sexualidad, estoy la mía, como comenzó tratándose de eso, Es como que, de quitarme esa presión sí. social de encima. Y si tú lo piensas, claro, es súper contraproducente porque comenzamos con quitarnos una presión social y comenzamos a Claro, autopresionarnos porque no sabemos qué hacer. claro. O sea, experiencias de personas en, no sé, sus primeras veces de no saber qué hacer. Las Sí. sensaciones que puedes tener en ese momento. Lo estaré haciendo bien, Ujú. lo estaré haciendo mal, que porque venimos Sí, de una fantasía colectiva donde todo tiene que ser de una forma y al final la vida no funciona así, nunca. claro, claro. Quiero que vayamos quizás luego a este punto de las primeras veces. Para nuestra audiencia, probablemente mucha gente no sabe que una vez hicimos un capítulo en vivo, ¿te acuerdas, Nico, de las primeras veces? ¿Te acuerdas? Ese capítulo no está disponible en Spotify. Falló el audio, Porque falló el audio. falló el audio, pero también ocurrieron otras cosas entre medio. Como algunos chascarros, como que era un formato que la gente podía participar mandando mensajes hablados Oh, y verdad. llegaron y llegaron unos un poco extraños. Llegó un poco de gente rara. Fue uno de nuestros experimentos durante estos 2 años de que fluye el sexo. Y después de esa experiencia fue, nunca más volvamos a hacer esto, porque sí, o sea, un capítulo entero que no lo subimos por eso. Sí, sí, porque quedó mal. Era muy, muy improvisado. Acá por lo menos en Twitch cuando estamos grabando podemos mediar un poco lo que vamos leyendo, ¿no? Bueno, nos saluda LS Topper o Topa, depende del país que sea, no lo sé. Ah, topa, topa. Welcome, O topa. Toffer, no lo sé, la Ah, verdad, así que, pero bienvenide, bienvenide. bienvenide.
Dice, bueno, ¿de qué sexo hablarán? Bueno, estamos hablando de experiencias sexuales hoy día. Entiendo que están por Spotify y no por Twitch. No, estamos en Twitch haciendo el capítulo en vivo para que haya interacción con nuestra comunidad. Además, después estamos en Spotify y en YouTube. Así que por lo menos el 70% de los capítulos está en YouTube. Así que pueden ir también a verlo ahí a YouTube. Y bueno, ok, pregunta, ¿experiencia sexual en conocimiento sobre el sexo o en lo que hace en la relación? Hace como la diferencia entre si la experiencia sexual es lo que haces en el sexo o es lo que haces con un otro. Pero Ah, esa es su duda. Bueno, yo creo que no sé, no entendí la pregunta. Si la puede clarificar sería sí, creo genial. que Sí, hoy, sería genial. eh, Claro. qué importante decir cuando no entendemos las preguntas. Sí, Estaba sí, pensando, hoy nosotros día tuve, no nos hoy tuve una demos. audiencia. Ya. Así un paréntesis, tuve una audiencia que yo te contaba al inicio, antes de grabar, que yo tengo mucha fobia a las audiencias, a los tribunales. Entonces tenía que ir a hablar de un caso. Y de repente me hacen una pregunta. Ya, una de las cosas que me da pánico en la audiencia es que mucho de lo que me preguntan yo no sé qué es, porque me hablan en un idioma jurídico que no entiendo. Entonces, de repente me preguntan algo y yo me quedo así. Ya, en este momento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Hacer como que entiendo y decir algo, o digo derechamente que no sé lo que me están preguntando. Entonces les dije, ¿me podría explicar un poco más la pregunta? Porque no la estoy entendiendo. Entonces le preguntan ahí a ambos como abogados, como a ambas partes, les podemos responder como qué es lo que queremos decir. Y ahí, entonces dicen que sí. Y ahí el abogado que estaba como de parte mía, como que dice, pero esto es bla, 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 bla. Y dice una palabra que yo nunca había escuchado en mi vida, que de hecho ni siquiera la retuve, porque fue muy extraña. Y ahí la otra persona, que la abogada de la contraparte, como, sí, es eso, bla, 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 bla. Y después la persona que estaba escribiendo dice, bla, 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 bla. Y yo, ¿mentira? ¿Qué? Que la explicación era aún más compleja que lo primero. O sea, porque lo otro por lo menos entendía el idioma, pero aquí ya no, era una palabra completamente desconocida. Y ya Gracias por nada. entrar a preguntar como, ¿puedes explicarme ahora qué es eso que me acaba de decir? No lo iba a hacer. Entonces dije, la verdad es que no tengo información al respecto. Saliste bien en la jugada, Caro. ¿Ah? Como, Sí, ahora espero que no la haya sido una verdad, pregunta importante. la verdad no tengo información al respecto. Y eran todas tus pruebas malas, sí. Claro, Pésimo, claro, yo pésimo, Caro. pensaba eso, quizás acá está el fuerte de todo lo que estoy exponiendo, pero como no sé el significado de esa palabra. Bueno, entonces sí, siempre hay que preguntar Ah, cuando no entendemos una pregunta, para poder responder bien. muy bien. Eh, bueno, ¿Y ahí qué? que esperamos que nos diga la pregunta reformulada. Continuamos entonces Sí, con el tema de la sigamos. experiencia sexual, ¿cierto? Entonces, bueno, estábamos diciendo esto, las presiones que se van apareciendo y cómo también empezamos entonces a vivir la sexualidad desde la presión, desde la ansiedad de rendir y no desde el disfrute, desde la exploración y lo que hemos también dicho muchas veces en el podcast, como desde un lugar más de aprendizaje, de experimentación y todo eso. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Y quizás con esto, no sé si respondo un poco la pregunta que no entendimos de que no estaba viendo. Tenemos el tema de la experiencia sexual a modo de comprender la preocupación que hay de muchas personas, que yo veo que llegan a consulta diciendo como, estoy preocupada porque no tengo experiencia sexual suficiente. Mm. Entonces temo que esta persona con la que estoy saliendo no se va a sentir bien estando conmigo, porque va a descubrir que no tengo la experiencia sexual suficiente y quizás voy a decepcionar. Ya, también esta preocupación aparece cuando a veces puedes estar iniciando una relación con alguien Ya. que tuvo un ex que tuvo mucha experiencia sexual o que tu pareja tiene mucha experiencia sexual y tú no. Mm. ¿Ya? Entonces también hay a veces como esa inseguridad em, de no estoy a la altura de esta persona porque no tengo tanta experiencia sexual. Y ahí se inicia un viaje bastante complejo porque
rara vez se dicen como, hoy sabes que no, yo he tenido tantas como relaciones sexuales, no, quizás no tengo tanta experiencia como tú, no, sino que habitualmente lo que hacen es hacer como que si la tuvieran o como si esto no fuese un problema, como si esto no te insegurizara y arreglártelas en la improvisación, lo cual genera más ansiedad. Sí, porque bueno, es que ahí yo creo, Caro, vamos a uno de los temas que hemos hablado muchas veces en el podcast, o sea, el tema de la comunicación. Si Exacto. estamos con un otro, tenemos que ser capaces de decirle, hey, me pasa esto, o... Ahora, pensémoslo de esta forma, si estamos con una persona tenemos este nivel de intimidad, deberíamos poder tener la confianza para decir, ¿sabes qué? No tengo tanta experiencia o en esto no tengo experiencia, porque eso es lo otro. Quizás hay cosas que yo no he hecho. Quizás, por Exacto. ejemplo, no sé, he tenido relaciones sexuales 1000 veces, pero quizás nunca, no sé, hice fantasías. Entonces, la inexperiencia no solamente es como, ya, llegar y hacerlo, tiene que ver quizás con más cosas y también eso nos inseguriza. Entonces, cada vez que queramos probar cosas nuevas, lo hemos dicho 1 y 1000 veces, tenemos que comunicarnos con el otro y decirle, oye, ¿sabes qué? No sé cómo esto, podemos probar, podemos llegar a un acuerdo, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Porque al final, Caro, también pasa que por adquirir esa experiencia nos pasamos a Mm, llevar a nosotros mismos. Y mm, ahí empezamos a tener otro tipo de inseguridad y complejos con nosotros. Entonces, claro. creo que hay que, para mí siempre la respuesta es comuniquémonos, tratemos de ser honestos con nosotros primero Mm. y con el otro, obviamente, para no estresarse. O sea, al final lo hemos dicho siempre. Por eso nuestro podcast se llama así, que fluya el sexo. Tenemos que fluir. Esto no Claro. es de guión. Tenemos que fluir en el momento. Vamos a profundizar posteriormente el tema de la comunicación, porque ahí es donde ocurre como la reformulación más importante de este tema. Yep. Em, Así que sí, o sea, pareciera ser que algo que está o que ha reforzado este asunto como de aspirar a tener mucha experiencia es que la persona que tiene mucha experiencia supuestamente es una persona que no necesita comunicar tanto en el sexo, porque es Como como que, que ya yo sabe lo lo que sé tiene que todo. hacer. Claro. Entonces, antes de pasar a eso, quería decir que ante la ansiedad de sentir que no se tiene experiencia sexual, yo he Mm. observado que hay distintos tipos de respuestas. Una respuesta es un poco lo que me pasó a mí, que fue como empezar a presionarme por tener como experiencias sexuales, que de pronto tampoco estaban siendo tan satisfactorias, que me estaban generando mucho más estrés que placer. Ya, entonces usted puede ser como yo y hay otras personas que están mucho tiempo de la vida así, o sea, eh, que toda su sexualidad la han vivido desde ir como ampliando, como aumentando el número de personas con las que han tenido como algún Ujú. encuentro sexual o aumentando o no bajando la frecuencia de la cantidad por ejemplo, una relación de pareja, que sí que, qué tan seguido tengo sexo también. Entonces, se lleva un parámetro como numérico que siempre se está persiguiendo y que no necesariamente nos está hablando de que hay mayor satisfacción sexual. Y ese es el punto, porque existe el mito, y aquí tenemos un mito muy importante que exorcizar, que es que a mayor experiencia sexual, entendiendo experiencia sexual como esta idea de que es alguien que tiene muchos encuentros sexuales, ha tenido muchos encuentros Ujú. o ha probado muchas cosas, con mucha frecuencia, es sinónimo de bienestar sexual o de satisfacción sexual. ¿Ya? Y esto no es así. Entonces aquí tenemos, como tú bien decías hace un rato, al final, ¿qué es lo importante en la sexualidad? ¿Es la cantidad o es el disfrute, el placer, la satisfacción? Porque de pronto eh, puede ser una persona que, no sé, que de hecho quizás no ha tenido como relaciones sexuales con alguien, porque eso es lo otro, que también esta idea de que la sexualidad como que solamente como que aumenta cuando es con un otro, pero también no tenemos que olvidar que hay personas que en realidad no les interesa compartir su sexualidad con un otro o no es realmente significativo, bueno, como sea. El asunto es que se reduce como... Oye, ¿por qué se está escuchando tan fuerte la música?
No se está escuchando fuerte, Caro. ¿No? No. Ah, ya, ok. Perdón, es que yo de repente empecé a escuchar muy fuerte la música y el déficit atencional ahí ya me fui Bueno, me fui. Ya vamos a hablar de eso en otro capítulo. Del déficit atencional y la sexualidad. Es un problema en muchos Si aspectos y en quieres, otras si cosas una ventaja. quieres, si quieres, amiga mía, yo te puedo sacar la música de tu audio. No hay problema. Ah, ya, ok. ¿Sí? ¿Quieres que se ¿Ahí la lo saque? sacaste? No, todavía ¿Ahí lo no. sacaste? Está cambiando la canción, tranquila. Ah, ya, ok, no deja. Quizás quizá era un tema de canción. Ya, ok. Probemos cómo me va con la siguiente canción. No me la saques aún. Eh, bueno, continuamos entonces. Lo que estaba diciéndole. Que no necesariamente mayor cantidad es igual a mayor satisfacción. Eso, ya. Otro tipo de respuesta que surge muchas veces desde la ansiedad de no tener tanta experiencia sexual o no tener experiencia sexual es la inhibición absoluta. Es como, no, mejor no salgo con esta persona ¿Mm? porque no tengo tanta experiencia sexual. Como tratando como de evitar al máximo o cualquier como punto de encuentro sexual con un otro. Lo que pasa es que ahí yo creo, Caro, que pasan fenómenos desde, ok, yo o hago obligado, me obligo Mm, a tener la experiencia o lo evado totalmente. claro, Y exactamente. yo Ahí creo tienen un muy buen resumen de lo que está yo diciendo. creo que son los extremos. Sí. Y ojo, lo hacemos en varios ámbitos de la vida. O sea, de repente Ujú. nosotros, no, mejor lo evito porque así voy a evitar sufrir y voy a evitar pasarlo mal, etcétera, etcétera. O voy y lo hago y la paso mal porque al final me presioné a hacerlo. O sea, Claro, como todo en la vida tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre estos dos puntos para, claro, tener un mejor vivir o una mejor experiencia en este ámbito. Pero sí, eso es como el resumen. O lo hago o claro, lo evado. claro. Y la evasión es un tema porque también tiene consecuencias a largo plazo, ¿ya? O sea, lo que va ocurriendo con la evasión es que te vas desconectando de la posibilidad de placer sexual y de bienestar sexual, ¿ya? Porque luego cualquier cosa que tenga que ver con aproximarse a la sexualidad ¿Mm? genera estrés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto yo lo he escuchado como de repente ni siquiera como en un plano así como sexo afectivo con alguien, sino que yo siento que no tengo tanta experiencia sexual quizás como mis pares y de repente estamos en una conversación y empiezan a hablar todos de sexo. Y, y yo me empiezo a inhibir, me empiezo a sentir incómoda, me quiero ir de ahí porque voy a quedar en evidencia que no sé. Este ejemplo es tan común, lo he escuchado tanto y también lo he vivido. Entonces, em, claro, como esa sensación de sentir que casi que eres una persona más defectuosa eh, o que no estás bien porque no tienes esas experiencias. Claro. En- entonces empieza a impactarte cualquier forma de aproximarte a lo sexual, empieza a generar aversión. Que a esto le vamos a llamar erotofobia, ¿ya? La erotofobia es cuando todo lo que tiene que ver con lo sexual me empieza a generar como una especie de malestar, De de rechazo, incomodidad, de de... incomodidad. Entonces, en este caso, como personas que desean como recuperar como la relación como más amigable con su erótica, empezamos como a hacer pequeños acercamientos de a poquito para que vayamos como quitándole ese susto y esa aversión como a lo sexual y esa presión también eh, frente a no tener como esta experiencia. Ahora vamos a una pregunta muy importante, ya que es ¿cómo entendimos culturalmente este asunto de la experiencia sexual? Ya dijimos, ¿cierto? Que se ha reducido como mucho el tema de la cantidad, ¿cierto? Como a tener muchos encuentros sexuales o Claro. hacer muchas cosas distintas, aunque sea muy frecuente. Pero yo te quería como invitar a ver si es que podíamos como crear como un perfil. Esta persona que habitualmente como quizás culturalmente nos dijeron que era alguien que tenía como mucha experiencia sexual, ¿cómo le imaginamos? Wow. Qué interesante el ejercicio. Pri- ¿Queremos hacer el perfil psicológico? Así como un personaje, por ejemplo, personajes de películas, como, porque se empieza a crear como un arquetipo, ¿cachai? Claro, como un perfil justamente. Entonces, ¿qué pasa? Que casi que tu experiencia sexual ya empieza a cobrar como relevancia, no solamente en lo sexual, sino como que completamente lo identitario, en tu éxito, en todo. Es que, a ver, es que por eso yo decía que
el tema de cómo nuestro entorno, porque comenzamos con nuestros pares cuando somos adolescentes, probablemente con este tipo de presiones, y después la sociedad en sí te presiona a eso. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, en películas, James Bond siempre está con las mejores mujeres, tiene sexo todas las noches. En cada película, incluso las de superhéroes, te meten en una escena donde el hombre termina con la mujer que quiere y antes de ir a la guerra tiene sexo. Eh, pero es verdad, A eso porque voy, a eso voy. al final nos construyen una imagen de que el hombre ideal, la mujer ideal son de cierta forma. La mujer, por ejemplo, ideal es una mujer provocativa, sexy, Ujú. pero no es fácil. Entonces, Sí, el hombre tiene que poner de su parte. Y por eso el hombre tiene que ser este macho alfa para poder lograr conquistar a esta mujer imposible que nadie más puede tener. Pero sí. que nadie más puede tener y resulta que la mujer también es la mejor en la cama y bla, bla, bla. Tenemos que entender que son construcciones desde las fantasías de personas que escriben esto. Pero el tema es que se vende idealización porque al final como seres humanos somos aspiracionales y buscamos llegar o nos identificamos con algo o queremos llegar a ser como ese algo. Y eso es algo que pasa constantemente. Entonces, como estamos bombardeados de esta información donde todo es perfecto en el mundo, nosotros queremos esa perfección y ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque esos personajes no son reales. Incluso, Claro. Mm. claro, incluso hoy día con las redes sociales uno tiene que entender que lo que está en redes sociales es una edición de la vida. Significa que uno selecciona lo que está ahí. Entonces, nada es real. Por eso tenemos que tener, para mí, tenemos que tener cuidado, porque esos personajes lo único que hacen es que tú te hagas sentir mal. Que es súper como tonto decirlo así, pero tú te haces sentir mal contigo mismo porque tú te estás alimentando de ese contenido que te lleva a pensar de que no eres suficiente, que no tienes la experiencia, que no tienes el carácter de ese Claro. superhombre, Ah, etcétera, etcétera. ahora, el asunto es que no es solamente, o sea, creo que este mensaje viene en tantos formatos, está tan Sí. arraigado en las relaciones y las conversaciones cotidianas que cuesta filtrarlo igual. Sí. Em, entonces, creo que el ejercicio quizás como más que ver como cuestionarlo, que está, creo que está muy bueno cuestionarlo, pero creo que un camino un poquito más como fácil, como más Mm. rapidito, es ver como, a ver, para mí realmente, ¿qué es la satisfacción sexual? ¿Dónde está mi lugar como de satisfacción? ¿Qué es lo que realmente siento que necesito para sentir más satisfacción sexual? Mm. Más que asumir que la satisfacción sexual está como en una construcción de una conducta determinada ya establecida y que más encima, todo esto que tú mencionaste, yo justamente estaba pensando en James Bond, así como, eh, es que ¿qué es el otro? Que estas personas que más encima son, que tienen como, de partida, nunca son rechazadas, así como nunca tienen una no correspondencia, como que James Bond busca a una persona que está recién conociendo y obviamente después ve la escena que están en la cama y la otra persona así súper satisfecha, que, "Ah, no, esto estuvo espectacular y no sé qué". Ya, entonces, haciendo el paréntesis muy importante, que todos estos constructos también aparecen muy desde la heteronorma, ¿no? Sí. También como... eh, Claro, perdón, es que me fui en una imagen en mi cabeza, más encima James Bond es después de haber peleado con 20 tipos que le pegaron 20.000 sí, veces sí, sí. y puede tener sexo y no le duele nada. Es... Oh my gosh. No, y su capacidad de seducción es tal que No. puede como tener sexo súper satisfactorio con alguien que lo quiere matar más rato, así como con la enemiga. Entonces, ¿Verdad? sí, es que eso a mí fue lo que a mí me impresionó, como, esta persona puede que te mate y tú, pero no importa, porque tu No seguridad importa, no sexual y importa. tu expertise sexual es tan importante, tan grande eh, Es que puede suficiente para reducir salvar hasta, mi vida. claro, claro, como la voy a dejar tan así, como derretida por mi experiencia sexual, que no me va a matar después. Entonces, ay, mira, si no viste James Bond, por lo menos probablemente tus padres sí y otras personas sí, entonces el mensaje igual te empieza a llegar por algún lado. Em, entonces, sí, cuesta quitárselo de encima. Entonces, este personaje, ya nos vamos a quedar con James Bond, ya que los dos lo pensamos. Y yo encima pienso en el James Bond viejo, así como Sí, sí, que el era antiguo. peor, pues era como...
My name is John. No, ese era otro, perdón. Em, Pero es verdad. pero, Sí, sí, porque al final esa cultura viene desde los 70. claro. Eh, Y, eh, sí, y, es- pero no, mal, mal. y está muy presente lo que tú dices, como también como el nivel de rendimiento sexual, que es un absurdo. Peleaste con no sé cuánta gente y estás ahí, luego teniendo sexo como si nada, y siempre con muchas ganas, siempre decías, nunca vimos, ¿cierto? James Bond, que de repente, no sé, no tuviera una erección, o que de repente le dijera a la chiquilla como, hoy sabéis que estoy cansado, como que Así como, abrázame hoy mejor. me pegaron 20 veces, Sí, podemos sí, porque no me haces solo cucharita dormir, mejor. me puedes abrazar. No, ahí ya se dejan de ver esas películas. No. Eh, pero Ahora, claro, aquí quiero, espérate, claro, pero aquí es que quiero me tomar acordé de como, otro personaje típico a y ver, este es más cercano para todos, el tío de la familia, el típico tío pegote pesado que llega y se cree perdón que le diga así, se cree rico y se cree joven toda la vida, entonces llega y es como, ¿cuántas novias tenía? Yo a tu ah, edad, yo a tu edad. yo te da, claro, sí, sí. Yo creo que quizás como, sí, yo no me he pillado mucho con ese tipo de personajes, pero Menos mal, sí, pero sé que existe, sí sé que está entre existen. nosotros. Entonces, bueno, en estos personajes y en esta idealización de lo que supuestamente es tener experiencia sexual, es también que, como veníamos hablando antes, surge una de las principales problemáticas de este concepto, em, que es que esta persona, como decíamos antes, sabe tanto, es una persona que además no solamente tiene mucha experiencia, sino que ya como con el conocimiento de toda esa experiencia, entonces no tienes que ni decirle lo que quieres, no tienes que decir lo que necesitas, ni siquiera No, tienes que ponerle tantos límites, no hay que hablar nada porque esta persona tiene la capacidad maravillosa de leerte con una exactitud de impresionarte para saber lo que te gusta y como tiene como una destreza sexual significativa, va a poder como deleitarte con una serie de no sé, maniobras no sé espectaculares. si es un humano o un medium. Si va a adivinar todo lo que uno es un medium, ¿verdad? Exacto, Va a leer tu mente. exacto. Entonces, caché que igual es súper impresionante porque esta idea de de este personaje con experiencia sexual al que muchas veces nos podemos sentir como inseguros porque no nos sentimos muy cercanos a eso, es alguien que es tremendamente deshumanizado, es una persona que, claro, como tú dices, casi medium, que tiene esta capacidad como de leerte y de interpretarte, eh, entonces a veces ocurre mucho que también he escuchado la vereda opuesta, que es como que estoy saliendo con alguien que, pucha, como que no tiene mucha experiencia sexual, entonces como más fome, como que no sabe qué hacer, ¿ok? Y, y como, ¿y por qué no le dices qué es lo que tú quieres y cómo te lo puede hacer? Y ahí es como, ay, no, qué lata. Pero ¿por qué? Entonces, Es que ahí viene. ¿Pero por qué qué lata? Nadie nació sabiendo. Nadie. Absolutamente nadie. Y al final y tenemos que entender que desde esas conversaciones, creo yo, Caro, que nacen las mejores experiencias. de todas maneras, sí, coincido. Nacen las mejores experiencias y además se genera más seguridad en el encuentro sexual. Mm, sí, Que es como obvio. que, oh, Porque hay se puede mayor hablar de esto. confianza. Y Sí, al haber mayor confianza, obviamente, tu experiencia en el momento va a cambiar. Y no se trata de la claro. cantidad de veces, se trata, por eso lo dijiste antes, vamos a llegar al punto de la comunicación, pero por eso es importante. Porque al final Ujú, tenemos que entender que la sexualidad en sí, el entorno seguro, te va a proporcionar siempre un mayor placer. así es. Si no Muy queremos entender bien. eso, oh, he aprendido. No, pero si no queremos aprender eso, si no queremos entender eso, Caro, es muy difícil que logremos solucionar cosas en nuestra vida sexual. Si es que Y ni hay que siquiera solucionar, solucionar. si es que hay que Sí, o sea, solucionar. porque, pero, sí, entonces eso quería que hacia Sí, allá ir, como, em, parece que esta idea como de la persona como con expertise sexual es alguien que no tiene conversaciones, es alguien que siempre va a saber, entonces no va a tener la necesidad de preguntar.
al mismo tiempo es una persona que pareciera como muchas veces hasta ni siquiera como necesitar como también expresar como lo que necesita, porque va a bastarle con satisfacer a la otra persona. Eh, Creo que este constructo de esta persona con experiencia sexual al final nos ha alejado de las conductas que justamente pueden enriquecer mucho nuestra sexualidad. Entonces, ahorra estas conversaciones que creo que cuando tú dices, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de hablar? Si al final, ¿cierto? Bueno, y se puede aprender, ¿qué tiene si no sabe? Es que eso nunca se nos enseñó, y volvemos a lo mismo tantas otras veces, como que no se nos enseñó cómo hablar de sexualidad, como que íbamos a quedar en evidencia si hablábamos de sexualidad, y de sexualidad de esta manera, desde el, oye, no sé hacer eso, o no, nunca lo he probado. Sí, quizás es una práctica sexual súper común y que todos lo han hecho, si yo no. Pero no nos enseñaron eso, y además nos hicieron creer que el no saberlo, no vivirlo, determina una parte importante de nuestra identidad y como que nos quitara valor sexual. Sí. Sí, pero En- es más, es mucho más que eso. Y si logramos entenderlo, Caro, mira, por eso es lindo cómo hemos construido este podcast a lo largo del tiempo. Porque ahí viene de nuevo la compasión con nosotros mismos. Ujú, La compasión exactamente. con nosotros. Ok, desde mi angustia, desde mi dolor, somos capaces de reflexionar para no vivirlo de esa manera. Ujú. Eh, en cada capítulo que hemos hecho, está todo conectado siempre porque al final la sexualidad es una. Y la sexualidad en sí tiene todas estas aristas que van complementando y tratando de que tu vida fluya de la mejor forma con el placer. Entonces, tenemos que escuchar todos los capítulos. En Spotify tenemos que En escucharlo. conclusión, En conclusión, tenemos que escuchar todos los escuchen todos los capítulos. capítulos. En Spotify pueden vernos en Twitch cuando estamos haciendo los capítulos y por supuesto en YouTube. Oye, Caro, antes de seguir, Lázaro dijo, Ay, permiso, me voy Lázaro. a extender un poco contando mi historia en mi relación relacionada a experiencia. Me encanta. Soy un hombre que ha tenido 3 parejas sexuales a lo largo de sus 11 años de vida sexualmente activa. Y mi actual pareja, por el contrario, ya había perdido la cuenta de cuántas parejas sexuales había tenido. Para ella yo soy el mejor de su vida. Creo que eh, la conexión más que solo carnal entrega un placer extra. Mm. Ese que ocurre con las miradas, los gestos, las sutilezas. En resumen, siempre estará esa presión de más es mejor, pero la verdad da igual, es coincidir con quien se disfruta en pleno. Me encanta. Buena reflexión. Hermoso. Buena Mira, reflexión. gracias, Lázaro. Es que da con algo que es súper habitual, ¿cierto? Lo que hablábamos de hecho antes, como qué pasa cuando estoy con una persona que tuvo muchas experiencias sexuales antes y pueden venir de repente estas sensaciones de, claro, claro, más es mejor, y de pronto como que yo no he tenido tanto ese más, y también en función de eso qué tanto le puedo entregar. Em, lo que nos muestra Lázaro es fundamental porque hemos entendido mucho el bienestar sexual, o más que el bienestar sexual, como la satisfacción sexual desde la cantidad, como les decía antes. Y se dejó completamente de lado la vereda como más afectiva y de lo íntimo claro, y de todo lo que ocurre cuando más encima me estoy vinculando con esta persona. Sí. Y cómo de hecho pasa a lo largo del tiempo, cuando estamos mucho tiempo, como varios años con una misma persona, por ejemplo, a veces ni siquiera varios años, sino que algunos meses, que ya lo que me mueve sexualmente no es solamente como esto carnal que decía Lázaro, como no solamente este deseo sexual espontáneo, sino que a veces eso ya no está, porque, claro, porque es muy parte como de muchas veces de estar conociendo a alguien, de esas primeras veces, pero luego sigue existiendo interés sexual. Y en ese caso, que esto lo pueden escuchar en nuestros capítulos de deseo sexual, ¿cierto? Como, ¿qué hace que siga existiendo como esa motivación sexual? Bueno, justamente estos activadores del deseo que van en la línea de lo que dice Lázaro, la intimidad, el placer también, por supuesto, pero que no viene solamente de esta cosa como canal, espontánea, sino que también desde otros lugares. Entonces, Sí. esto que él nos menciona son otros ámbitos súper interesantes a considerar dentro de la satisfacción sexual. Entonces, claro. Sí,
¿Mm? Lo hemos hablado en varios capítulos, Caro, que al final la relación sexual o la sexualidad en sí abarca mucho más que el coito, mucho más que lo que toda la sociedad piensa. Y, y estar desnudo con alguien tiene que ver con muchas más cosas que están alrededor. Y lo hablamos en el capítulo de seducción, en los activadores, lo hemos hablado en fantasías, lo hemos hablado en varios capítulos donde, claro, esas conexiones se van creando también. O sea, no son... Mm. También a veces yo discuto con la gente, quizás no puede estar de acuerdo con esto, Caro, pero yo a veces discuto con la gente porque siempre, no, es que la conexión mágica entre nosotros, sí, hay cosas que se construyen también. Sí. Hay conexiones que también vienen desde nuestra crianza de cómo debería ser algo. Y creemos que desde ese cómo debería ser algo, eso es perfecto para mí. No, es que yo me miré con la Caro y nosotros tuvimos un fuego al tiro. Pero quizás es porque en tu construcción mental la Caro cumple con el perfil que tú ya tienes. Tenemos que entender que esa conexión con la Caro, para que sea fructífera en nuestra relación en sí, en este ejemplo, tiene que ver con cómo nosotros construimos ese vínculo. Y ahí puede ser, por ejemplo, ya con gestos, miradas, con, no sé, otras personas lo expresarán de otra forma. O, ¿sabéis que hoy día, no sé, te dejé un chocolate? Y eso también puede crear una conexión. Entonces, es importante que nosotros también vayamos entendiendo que la, lo que siempre creemos es que las cosas son a veces mágicas y que soy bueno por solamente química con alguien, pero también tiene que ver con cómo creamos ese vínculo y cómo lo desarrollamos desde la confianza, desde cómo hablamos con esa pareja. Quizás con mis otras parejas yo no hablaba de la misma forma. O no me podía comunicar ni expresar de la misma forma. Y eso creó más confianza. Entonces, por lo tanto, yo siento que mi vínculo con esta persona es más intenso. Y eso quizás me lleva a tener más placer. Oh, perdón, Ujú, hablé sí. mucho. Pero no, absolutamente todo lo que dijiste, bueno, estoy de acuerdo con gran Con parte de lo que nada. acabas de decir. Con nada, Nico. Por favor, vamos a editar esto. Vamos a editar esto. No, finalmente creo que todo lo que dijiste, si bien está muy enfocado, ¿cierto?, más a la parte más vincular, ¿cierto?, como de una relación que se va profundizando, sí puede darnos ciertas luces de lo que les decía antes, que al final el bienestar sexual, la satisfacción sexual, como le llaman, el placer, puede venir alimentándose desde muchos lugares, y muchos lugares de esos son construcciones diarias, ¿cierto? Algo que se va creando y no necesariamente algo que tengo que traer de base como el experto o la experta, volviendo al tema como de esto de la experiencia sexual, no necesariamente como que este asunto como de mi experiencia va a ser tan relevante a la hora de tener una experiencia sexual satisfactoria, ¿no? Porque pueden estar estos elementos más afectivos que tú nos mencionabas. También y te hiciste ahí como un viaje por varios capítulos que hemos hecho, y eso no es casualidad también, porque los capítulos que hemos ido eligiendo, gran parte de ellos tienen que ver con elementos que, si se cultivan, sabemos que contribuyen a la satisfacción sexual. Y no así, nunca hemos hecho un capítulo de frecuencia sexual, No. como cómo puedes durar mucho más. Nunca hemos tenido ese tipo de capítulos, porque siempre estamos priorizando aquellos que y esos fueron los primeros, de hecho, como la base de lo que vendría a ser que fluye el sexo, que más pueden contribuir en el bienestar sexual, ¿no? Como la comunicación, la comprensión del deseo, quizás lo lúdico, la fantasía sexual, la seducción, y bueno, y la responsabilidad afectiva. Entonces, y bueno, y la compasión también, ¿no? Y creo que aquí, ya que tocaste también hace un rato el tema de la compasión, es súper interesante, porque este asunto de la experiencia sexual y el exigirnos eso para suponer que eso nos va a dar más bienestar sexual, también es bastante poco compasivo, no solamente con uno, si es que no hemos tenido tanta experiencia sexual, sino que también hacia un otro. Como por ejemplo esto que te decía, como, ay no, qué lata, estoy saliendo con alguien que no tiene mucha experiencia sexual. Ya, ¿y tú de qué te las das? O sea, como, si tú no eres mejor persona, no eres ni necesariamente eres un súper buen amante por haber tenido tanta experiencia sexual, y esta otra persona tampoco, como, también eso, como suponer que esto te pone como en un lugar de superioridad sexual por sobre la otra persona. Sí, es Pero, verdad. claro,
al final, ¿qué sí nos puede dar como mayores luces? Y esto puede ser mucho más significativo a la hora de generar placer. Es lo que hemos dicho en varios momentos del capítulo, que es la comunicación, bueno, la comunicación, el autoconocimiento también. Entonces, en esto de la comunicación, ponernos desde lugares mucho más vulnerables también, ¿no? Como animarnos como a decir que no sabemos o que no entendimos la pregunta. Eso está muy bien, ¿no? Como, ok, yo no sé, en primer lugar, que todas las personas son distintas. Entonces, no necesariamente, como el haber tenido muchas experiencias sexuales antes, me va a dar luces de qué es lo que te va a gustar a ti. Es verdad. O sea, es que por eso tenemos que entender la historia de cada uno, claro, es totalmente diferente y vamos a tener distintas realidades y experiencias que nunca van a ser igual a la del otro. Entonces, si Exacto. somos conscientes de eso, también tenemos que empezar a sacar estos discursos que son repetitivos. Es como, tiene menos experiencia. Pero, ¿qué es la experiencia? ¿Cómo sé que tú tenés... Eso es, ¿cómo sé que tú tienes mejor experiencia que yo? Es más Exacto. experiencia en la cantidad, es porque no sé. Entonces, incluso tu experiencia conmigo puede que no sea la mejor porque quizá no, entre nosotros esa comunicación todavía no se ha construido. Y eso no significa que no pueda pasar, porque podemos construirla en el tiempo. Es que al final, ¿qué es experiencia sexual? Y a esto creo que es como la pregunta que hiciste como al inicio, ¿cierto? Al final, ¿qué es la experiencia sexual, queridos? Yo les diría, la experiencia sexual es todo lo que tú vives día a día, porque tú eres un ser sexual. Independiente de cómo tú te vivas tu sexualidad, gran parte de las cosas que haces en el día son experiencias que tienen un impacto más directo o indirecto en el ámbito sexual. Sí. Entonces, desde esto que les hablaba como al comienzo, como de construir este concepto, vamos viendo, en primer lugar, que esta concepción como muy como estereotipada sirve de poco y nada, porque no es sinónimo de ninguna cosa y solamente nos genera como expectativas o frustraciones, o peor aún, nos hace aspirar a la idea de que es bueno relacionarse con alguien así porque no vamos a tener que decir lo que queremos y la otra persona va a saber. ¿Ya? Mm. Que también es como una comprensión un poco como utilitaria, incluso como de la otra persona, más que relacional. Eh, y ya que vamos a desechar eso, pero bueno, entonces las experiencias sexuales no son importantes, no existen, que, bueno, claro que sí, pero ¿qué es una experiencia sexual o qué es más o menos, como tú dices, o mejor o peor? Creo que esas comparaciones son las que son más bien innecesarias y más bien hay que entrar cada cual eh, según su propia historia de vida, según el momento en que se encuentra, como quizás mirar su biografía sexual y ver qué ha compuesto su Claro. vivencia sexual. Por ejemplo, como yo me he encontrado con muchísimas personas que... esta canción está como... ¡Yo, yo! Bueno, La carita con el déficit atencional se nos va. Ya te la cambié, Caro, ya te la cambié. ay, sí, es que no es que estoy teniendo algunos problemas con el asunto de la medicación, pero cuando ya esté medicada, chicos, esto no va a pasar. Eh, Pero ahí te saqué la música, Caro, para que no te desconcentres. Ya, gracias. Ay, qué silencio. Bueno, te decía que me he encontrado con... lindo. Me he encontrado con muchas personas que me han dicho, esto es real. Les juro que esto no es para cachiporrearme. No Bueno, es quizás sí fake, es para no es fake. cachiporrearme. No, no es fake. No, esto es verdad. Em, que me dicen que el podcast les ha mejorado como significativamente su sexualidad. Como que están disfrutando mucho más su vida sexual. Y eso, uno dice, yo cuando me lo decían, la primera vez que alguien me lo dijo fue como, ¿ya? ¿Será? ¿Será? Porque la gente igual es linda, la gente es buena onda, quieren que me sienta bien. Quizás mentira, o sea, no sé si mentira, pero quizás como que, como que quizás está exagerando para que yo, porque son muy bonitos conmigo. Pero como que el mensaje empezó a aparecer más y me empecé a dar cuenta que era real
¿Y por qué es esto? Bueno, es porque están aprendiendo cosas, sí, pero también es porque estar escuchando sobre esto, mirarse, pensar la propia sexualidad, incluso si no has tenido un encuentro sexual con nadie mientras has escuchado el podcast, eh, da exactamente igual, porque el estar incluso pensándote a ti mismo como una persona sexual, ya es una experiencia sexual. Y más encima, estar pensándote a ti misma y a las otras personas, entrando a una visión más comprensiva de la sexualidad humana, ya es también una experiencia sexual. De hecho, diría que es como una experiencia metasexual, es como una experiencia sexual dentro de lo sexual, que ya estamos hablando. Entonces, creo que no tiene mucha gracia este asunto de quién tiene más o menos, porque todos tenemos experiencias sexuales. Y creo que no hay ni de mayor o peor nivel que otro. Creo que lo Sí, importante siempre es la valoración de la experiencia sexual y la lectura también de qué es lo que necesito, por cosa que si quiero movilizarme hacia nuevas experiencias, sea desde el lugar de la motivación y no sean desde un lugar como de presión. oye, Caro, te llegó un piropo de Serijo. ¡Es ¿Ya? verdad! Yo he aprendido muchísimo del podcast. Carola Fernández, lejos la mejor sexóloga del universo. Es Ay, siempre la estrella sí. más brillante en las fotos del James Webb. ¿Quién es James Webb? ¿Quién es James? Ah, la foto del satélite. No, no del satélite. Esta foto del telescopio, no sé qué, del universo. Yo soy la Pero estrella más brillante. en ese caso la Caro Muchas gracias, no Sergio. sería la estrella más brillante, sería la galaxia más brillante. Porque esa foto muestra Ah. galaxias. ¡Oh, qué ñoño soy! Es que me encantó. Yo he estado todos los días leyendo sobre eso, perdón. ¿En serio? Sí, soy, Bueno, soy un nerd, entonces, lo reconozco, me encanta ser nerd. bueno, quienes están escuchando y no entienden absolutamente nada, estamos hablando de esa foto de las galaxias, ¿no? Sí. Eh, que salió muy nítida. Muchas gracias por el piropo. Entonces, claro, todo esto es una experiencia sexual e incluso esto, por ejemplo, recibí un piropo, Oh cómo my me gosh. llega, no sé qué. Claro, es una experiencia sexual también. Entonces, sí, ya, yo creo que hay que parar con esto de jerarquizar cuáles son mejorcitas y peores. Y, y ya, ¿y qué pasa? Ya, Caro, muy bonito lo que me estás diciendo sobre que todo es una experiencia sexual, que si tomé un café en la mañana quizás también es una experiencia. Ya, Carola, ya, ¿ok? Te voy a comprar tu teoría, pero ¿qué hago con esto de que efectivamente a la hora de tener relaciones sexuales no sé qué hacer? ¿Qué hago con esto de que no sé cómo hacer un sexo oral, no sé cómo hacer tal posición, ni siquiera sé cómo no sé, gemir, como, ya, ¿Cómo? ¿Cómo, Caro? Este ¿cómo? es tu momento, brilla, Vamos al brilla, siguiente capítulo. Sé la estrella más brillante de la galaxia. brilla, Caro. Eh, bueno, esto, queridos, primero, naturalizando que no tienes por qué saber. Es que en serio, basta. Ya, si, si, si para ti es importante saber, puedes decirle a la otra persona como, yo no sé cómo te gusta, muéstrame y veré si puedo hacerlo de esa manera en que a ti te gusta. ¿Ya? Creo que algo también muy hermoso de la experiencia sexual humana, cuando vamos así desde un lugar muy como de aprendices, es que también hay mucha más apertura también sexual. Yo me he dado cuenta de eso, que es algo que he aprendido de nuestro podcast y que como lo he experimentado en la vida, eh, que también cuando les decimos que también somos personas diversas dentro de nosotros mismos, entonces también vamos cambiando, o también a veces lo que pensábamos que nos gustaba, no nos gusta tanto, y viceversa, a veces lo que pensábamos que no nos gustaba tanto, nos gusta harto. Entonces, eh, creo que cuando nos quitamos como la idea de que esto, en primer lugar, como que, por ejemplo, quizás voy a hacer esto, que va a ser una experiencia sexual nueva, y quizás me va a gustar o quizás no me va a gustar. Ya, o sea, también como no vivirlo como un fracaso o una falla si es que no me gusta, porque no tiene nada malo que no te guste algo. Entonces también creo que cuando está esta conversación a priori como de no he tenido esta experiencia, también te puedes acercar de una manera más, esto tiene, oh, Dios mío, estoy pensando una palabra que me tengo que explicar después, como, pero un acercamiento como más fenomenológico a la sexualidad, ¿ya? Mm, ¿Qué es esto de la fenomenología? Es como acercarme como al fenómeno tal cual ocurre, eh, sin ir como a mm, priori con la concepción de que esto tiene que ser de determinada manera o no.
Entonces, cuando vivimos toda la sexualidad de una manera más fenomenológica, esto de no saber algo, de no ser experto, qué sé yo, Da igual, no es da igual. significativo, porque al final, cada vez que me acerco a esta experiencia es una experiencia distinta. Y mi acercamiento siempre puede variar, como mi experiencia como en este fenómeno puede ser también siempre diferente. Entonces, cuando hablábamos, ¿cierto? Mucho como esta mente de principiante tiene que ver con este acercamiento a la vivencia sexual un poco más desde la ingenuidad, más desde la curiosidad y desde la experimentación también. Pero no porque mayor experiencia te va a hacer un mejor amante, ¿cachai? Sino que porque de pronto quieres vivirla y punto. Y esto también, por otro lado, creo que también, espero también pueda ser como aliviador escucharlo para aquellas personas que no quieren tampoco ampliar mucho su repertorio sexual, que no quieren vivir tantas experiencias sexuales más, que están súper tranquilas y felices como están, y es como que dicen, pero estaré bien porque supuestamente debería vivir muchas más cosas. Entonces también decirles, oye, pues, si estamos hablando nuevamente de satisfacción sexual, no de cantidad de experiencias. Aparte, cada individuo es único y sabe lo que a él le genera su satisfacción. Entonces, dejemos de compararnos, no nos comparemos. Solo nosotros nos podemos comparar con los otros podcasts porque fuimos los primeros. Sí, bien dicho, y somos los más expertos. Porque aunque no Caro, tengamos, porque aunque no tengamos tantos capítulos, porque eso es lo otro, que estos podcasts nuevos tienen más capítulos que nosotros, quizás ya, porque van a una velocidad, pero no importa, porque cantidad no es calidad. claro, porque eso no define satisfacción. Bueno, queridos, Pero piénsalo de esta forma, Caro. ¿Ah? Los mejores directores de cine hacen una película cada 10 años, 5 años. Ahí tienen. O sea, por favor, pues. ¿Ah? Ahí tienen. La Copa del Mundo se hace cada 4 años, si me voy al fútbol. Oye, ¿Ah? Las no Olimpiadas me son cada 4 años. ¿Ah? No me hagas entrar en este No, lugar. estoy molestando. No, me- son bromas, son Porque bromas. ya están apareciendo a mí unas respuestas Son que yo creo que no bromas. van a caer muy bien en la No, comunidad. ya. Como, Seamos sex friendly. sí. Seamos sex Pero friendly, ¿ok? pero ¿sabes qué? Ya, Me dilo, gusta di que una. Puedes decir una. Te autorizo a decir una. Vamos, Caro, tú puedes. ¡Ay! Señores, Es que a yo todos sé nuestros... A toda nuestra querida No comunidad voy a decir que en este momento Caro va a hacer una confesión. Vamos, Caro. Paré hasta la música, Caro. ¿Está la música? No, la paré. Para que Ah. todos te pongan atención. No, porque voy a quedar como la mala. No, eres la que de la brilla. No, Caro, está bien. No lo hagas. Ya, no iba a lo hagas. decir, ya, ok, lo voy a decir, pero porque Ya, mi pero voz- Caro, ya. Saco la música, dime. Bueno, que así como hay podcasts que son Nicolás López, nosotros somos Tarantino. Oh. Ya. ¿Tú querías un chiste? Estuvo bueno. Estuvo Pero, bueno. a ver, hay Funado, podcasts de funado. gente que a mí me cae muy bien y todo bien. A ustedes les mando muchos besitos. Oye, sí, aparte estamos invitados a un podcast, pero no podemos decir Sí. cuál. Mañana, sí, primera vez que vamos juntos, nosotros invitados a un podcast. Yo hasta fui al peluquero. Hoy estamos graciosos. Bueno, Ay, sí, que queridos, estamos divertidos. entonces, a jugársela por mayor satisfacción sexual, por mayor comunicación sexual y por seamos cómplices en esto de destruir el estereotipo del experto o la experta sexual. Por favor, vamos a destruirlo con todo, develando a nuestros encuentros sexuales lo inexpertos que somos. Y quizás rematar con esto de las primeras veces, el capítulo que nunca van a escuchar en que fui al sexo, porque fue un fiasco. Bueno, básicamente, como mandaban audios, un caballero mayor, que no sé dónde apareció, empezó a mandar unos audios como un poco intimidantes y
sí, no, no. Así como, Pero bueno. tenemos que clarificar que acá en Ay, Europa eran las 3 de la mañana. Porque en ese tiempo claro, grabábamos muy tarde, por la diferencia de horario. Entonces y el era caballero europeo. era español y él estaba hablando así. Bueno, yo les quiero contar que Claro, y, durante son las 6 de la mañana y yo estoy trabajando y no, ¿y cómo puedo hacer que una chica más una joven joven se enamore de mí. sí, es como Terrible. su primera Tuvimos que vez? Y yo, eliminarlo. ¡ah! Bueno, así Baneado. que fue una Baneado. experiencia muy traumática en que fluye el sexo. Em, pero para cerrar con este capítulo que nunca van Sí. a ver, nunca van a escuchar ni ver, las primeras veces. En este capítulo nosotros reivindicábamos las primeras veces y finalmente dábamos cuenta de que en la sexualidad, que todo sea una primera vez, entonces en donde toda primera vez siempre vamos desde esta actitud de aprendiz, de primera vez, de ingenuidad, de preguntar y, por supuesto, y lo más hermoso y que ya para mí, Nico, es un placer en sí mismo, asombrarnos. Oh, qué linda. ¿Eh? Como yo quedé Eh, asombrado con las fotos de las galaxias. claro. Y yo Muy quedé bien. asombrada con nuestro nuevo look acá en Que Fluye el Sexo. Oh, oye, Caro, agradecerle a todas las personas que hoy día han estado en el chat. Hay varios que no han hablado, pero yo puedo ver Ay, muchos. No los voy a leer todos porque son como 20, pero ay, le no. agradezco a todos. Y No, aparte, se ya, yo ponen quiero nombres leer. complejos. Ya, no, yo quiero leer. Mira, O sea, quiero que leas. Another View, Ah, Commander Rod, no sé quién es. ya, pero Donkey lee lo que. Dono, Lizzie Pero, Beth, Jody Moon, oye, pero son como de otros países. Nanarai, Lázaro, Ah, bien. y lo lees así como en otro Lázaro. idioma. Lázaro. Pero que Lázaro. tienen nombres todos en inglés. ¿Qué crees que haga? Lourdes, Ay, pero ¿por qué Sabebito tenemos? Koi, Cerito, no sé. Pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué se ponen nombres difíciles? Pueden Ya, pero léete un ponerse. par de comentarios antes de No, despedirnos. no hay más comentarios, leí Ah, todos. Eran los usuarios que estaban ah, conectados. por eso estaba leyendo los nombres. Bueno, queridos. El eh, peor conductor de podcast de la historia. no, Está lleno yo de no lo hago comentarios y no mejor. los lee. No, Ya. no habían comentarios, caro. No es que no quisiera leerlo. Ah, Leí todos los ah. comentarios. Bueno, agradecemos a quienes nos mandaron sus comentarios. La pregunta que hicieron al inicio nunca se reformuló. No sé si la No, contestamos yo durante el creo que se capítulo. fue, pero no importa. Gracias en todo caso. Gracias. Estamos dispersos, caro. Pero fue un placer compartir Sí, contigo un nuevo capítulo de Que Fluya el Sexo. es porque estamos regresando Sí, a las quiero pedir, canchas. quiero recordarle a la gente que nos puede escuchar, por supuesto, en Spotify. Nos puede ver también en YouTube. Y durante 2 semanas este capítulo va a estar en Twitch. Así que ahí también lo pueden ver por las siguientes 2 semanas hasta que volvamos con la Caro a hacer un nuevo capítulo de Que Fluya el Sexo. Puedes despedir el programa como siempre, Caro. Y síganme. Espérate, no, quedó un pendiente, Caro. ¿Ah? Yo quiero saber, porque ¿Ah? no lo dijiste, ¿por qué crees que yo soy intimidante? Porque no te hablan. ¿Y esa fue tu respuesta? Esperé todo el programa, ¿por qué no te hablan? Bueno, ahí estamos con las expectativas, pues, ¿viste? No sé Ay, qué te ay, esperabas ay. que iba a decir. Que me dijera y Eh, algo, no sé, Nico, un día, no sé. ya, ¿te digo la verdad? Oh my gosh, ok. Me voy a poner Ya, más Nico, rojo. Nico, Nico, ¿quieres saber la verdad? No, Nico, yo creo que tú eres muy intimidante porque eres muy simpático, muy guapo, tienes un podcast de sexualidad, quizás yo pensaría, ay, no sé si me voy a acercar a él porque no sé si tengo tanta experiencia sexual como él. Y Yo tengo solo la sí, experiencia del podcast. La cara. entonces sí, yo creo que tu experiencia sexual, aunque sea solo el podcast, intimida un poco. Pero, querides, háblenle, por favor, si es simpático. Soy humano, aparte, no todo en la vida es sexualidad, podemos ser amigos. A mí igual me gustan hartas cosas, miren, me gustan los deportes, me gusta cocinar, me gusta jugar bowling,
me gusta tocar guitarra, me gusta la música, me gusta el cine, me gustan muchas cosas, entonces Es igual me que, pueden viste, hablar, no. me pueden No, pero yo creo compartir que eres muy bacán. series, me pueden mandar canciones, me encanta eso. Mándenme canciones. Oh, Nico, escucha esta canción. Bueno, soy amigable. Ya. Es amigable. Sí, no, estoy sintiendo como una brisa a desesperación. No, Síganlo, pero son síganlo. bromas, son bromas, son bromas. No, No, pero pero síganlo. yo quiero que compartir más como la comunidad, pues si yo también estoy aquí, pues niñez. Es que eres tan europeo, estás ahí Ah, en no, Alemania, pero eso es discriminación. ¿Ah? Eso es discriminación, pero cara. es que yo creo que es igual no sé si intimida, pero desmotiva, porque quizás como que cuando lo Oh, voy a ver, si la Carola que lleva 2 años haciendo un podcast con él lo vio recién, pero cuando me viste, ¿cómo fue? hermoso, como si lo hubiese conocido toda la vida Fue y le dio hermoso, un ¿no? beso en su cabeza, sí. Es jamás olvidar ese beso. Pero tienen que pensar esto, aunque sea un momento, si el momento vale la pena, uno tiene que tratar de tenerlo. Ese fue Muy mi bien. consejo del día. Ya, hermoso. Ya, No sé, no tiene pues, nada que ver con lo que hablamos hoy. Lamentamos la dispersión del capítulo de hoy. Estamos regresando. Sopórtennos si ya nos cortaron, si lo entendemos. Si siguen escuchándonos, los amamos. Despedimos un nuevo capítulo más de Que Fluya el Sexo. Un podcast, el primer podcast de sexualidad, el con más experiencia sexual. Chao, chao. chao.